Imagina una plaga de langostas, pero no una plaga cualquiera. No, Imagina una tan devastadora, tan organizada, que el profeta la describe como un ejército apocalíptico que oscurece el sol y, bueno, hace temblar la tierra. vaya imagen, Esa es la escena con la que nos golpea el capítulo 2 del libro de Joel. directamente. Hoy vamos a meternos de lleno en este capítulo, usando como guía varias explicaciones del texto de la Reina Valera. Queremos entender cómo se puede pasar de una advertencia tan aterradora sobre el día de Jehová Uf, a un llamado al arrepentimiento que es casi un ruego y que culmina con una promesa de restauración que, vamos, desafía toda lógica. es que el capítulo es un viaje emocional y teológico de una intensidad tremenda. Totalmente. Nos obliga a confrontar ideas muy duras sobre el juicio divino, pero a la vez nos presenta una de las descripciones más claras de la misericordia de Dios. Y la pregunta que flota en el ambiente desde el primer versículo hasta el último es, si la catástrofe es tan absoluta, ¿de verdad hay alguna salida? Pues vamos a ello. La primera parte, los versículos del 1 al 11, es puro cine de terror. Sí. Arranca con una orden: tocad trompeta en Ción. Esto ya no es un lamento, como en el capítulo 1. No, esto es otra cosa. Esto es una sirena antiaérea, una alarma de invasión. Y lo que anuncia es el día de Jehová, que aquí no tiene nada de festivo. El texto lo llama día de tinieblas y de oscuridad. Y la descripción de ese ejército que viene es implacable. El profeta mezcla las características de una plaga de langostas con las de un ejército de élite, Disciplinado. perfectamente disciplinado. Lo devoran todo, convirtiendo un paraíso, un huerto de Edén, en un desierto asolado. Se mueven sin romper filas, escalan muros, entran por las ventanas como ladrones. Son una fuerza de la naturaleza convertida en arma. Me impresiona esa imagen de una fuerza imparable. Pero el texto va incluso más allá, ¿no? No lo describe solo como un desastre natural o militar. No, Le da una escala cósmica. Totalmente. Y ese es un punto crucial para entender lo que está pasando. El profeta dice que ante este ejército tiembla la tierra y se estremecen los cielos. El sol, la luna. El sol, la luna y las estrellas pierden su brillo. Esto no es una plaga que sea descontrolado. El mensaje es inequívoco. Dios mismo está al mando. Es su voz la que truena al frente de sus tropas. O sea, no es un enemigo ajeno. Para nada. Es un juicio que viene directamente de la máxima autoridad del universo. Lo que nos lleva a la pregunta final de esta sección que te deja sin aliento. Después de describir esta devastación total, el versículo 11 cierra diciendo: Grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Uf, Es una pregunta que se queda ahí flotando, y la respuesta parece obvia. Nadie. Nadie puede soportar eso. exacto. La pregunta es retórica y demoledora. Y sobre la naturaleza de este ejército, las fuentes que manejamos apuntan a dos posibilidades que en el fondo llevan al mismo sitio. ¿Cuáles son? Podrían ser langostas reales, pero descritas con un lenguaje militar para transmitir el pavor y la escala del juicio. O podría ser una metáfora de un ejército invasor como el de Babilonia, que actuaría como instrumento de Dios. En cualquier caso, En ambos casos, el resultado para el pueblo es el mismo, la aniquilación. y después de una descripción tan aniquiladora, con esa pregunta final que parece cerrarlo todo, uno esperaría que el libro terminase ahí. Sería lo lógico. Un final abrupto y terrible. Pero de repente, el profeta abre una pequeña grieta de luz, ¿verdad? Así es. Justo cuando la desesperanza es total, el tono del capítulo gira 180 grados. El versículo 12 es uno de los cambios más bruscos y esperanzadores de la Biblia. Empieza con 3 palabras clave. Por eso, pues, ahora. Ahora, Esa palabra, ahora, es increíblemente poderosa. Después de pintar un futuro de destrucción inevitable, dice, un momento, incluso ahora, en este preciso instante, hay una oportunidad. y esa oportunidad pasa por una de las frases más citadas sobre el arrepentimiento: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Famosísima. Hoy nos suena muy poético, pero en su contexto, ¿qué impacto tenía? ¿Qué significaba exactamente? Tenía un impacto visual y cultural enorme. Rasgarse las vestiduras era el gesto público por excelencia de duelo, de rabia, de desesperación. Algo que todo el mundo entendía. Claro, era algo que todo el mundo hacía y entendía. Pero aquí Dios, a través del profeta, está diciendo, estoy harto de vuestros espectáculos externos. No me impresionáis. Exacto.
Podéis romper toda la ropa que queráis, pero a mí eso no me impresiona si por dentro no ha cambiado nada. Lo que pide es un corazón roto, un dolor genuino. Es la diferencia radical entre la religión como ritual y la fe como una transformación interna. Pero esta idea de un Dios que, a punto de desatar un juicio terrible, ofrece una última oportunidad, ¿se la está inventando Joel para dar algo de esperanza? ¿O se apoya en algo que el pueblo ya debería saber? Ah, ahí está la clave de todo. No se lo inventa en absoluto. ¿Ah, no? Lo que hace es recordarles la propia autodefinición de Dios. El versículo 13 les dice que se conviertan a Jehová porque Él es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Me suena muchísimo. Es que es una cita casi literal de Éxodo 34, el momento en que Dios se describe a sí mismo ante Moisés en el Sinaí. Joel les está diciendo, la única esperanza que tenéis no está en vuestros méritos que no existen. Claro. Vuestra esperanza reside en recordar quién es Dios en su esencia más profunda. O sea que la puerta a la esperanza no depende de lo buenos que puedan llegar a ser, sino de lo bueno que es Dios. Justo eso. Y la respuesta que se pide ante esto es masiva, ¿no? Es una convocatoria general. Es una emergencia nacional. El llamamiento es a una asamblea sagrada que no deja a nadie fuera. Ancianos, niños, incluso los bebés de pecho. Nadie. Nadie. Y la imagen más potente es que se llama incluso a los recién casados a salir de su cámara nupcial. ¿Que eso era sagrado? En esa cultura, a los recién casados se les eximía durante un año de deberes públicos y militares. Que ni siquiera ellos estén exentos subraya la gravedad extrema de la situación. Es un todos a cubierta espiritual, sin excusas. Y dentro de esa asamblea, los sacerdotes tienen un papel muy concreto. Tienen que ponerse a llorar entre la entrada del templo y el altar. Sí, su oración es muy específica. Sí, y su argumento es fascinante. Tiene dos partes. La primera es una confesión de culpa. Perdona a tu pueblo, Jehová. Reconocen que el juicio es merecido. ¿Vale? Pero la segunda parte es una apelación al honor de Dios. Le dicen, no nos entregues al oprobio, para que las naciones se enseñoreen de nosotros. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¡Qué fuerte! Nosotros, hazlo por tu propia reputación, que no parezca que eres un Dios que no puede o no quiere salvar a su gente. Es una oración desesperada, pero muy astuta teológicamente. Y parece que funciona, porque la respuesta de Dios a este arrepentimiento es inmediata y abrumadora. El texto cambia de tiempo verbal Sí, del futuro terrible al presente. al presente de la acción de Dios. Exacto. La sección que empieza en el versículo 18 describe la reacción divina. Dice que Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Solícito. Esa palabra solícito, en hebreo, es la misma que se usa para celo. No es una decisión administrativa y fría, es una reacción apasionada, casi posesiva, de amor por su tierra y su pueblo. Es personal. Muy personal. Es ese celo el que impulsa todo lo que viene después. Y lo que viene después es una restauración total. Y es tan física y tangible como lo fue la destrucción. No son promesas vagas. Para nada. Habla de saciarlos con trigo, vino y aceite. Promete eliminar por completo a ese ejército del norte, arrojándolo al desierto y al mar. ¡Adiós, ejército! Y algo fundamental, promete restaurar los ciclos naturales, las lluvias temprana y tardía, sin las cuales no había vida. Pero entre todas esas promesas hay una que resuena de una forma especial, la del versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga. Esa frase es increíble. Es que esta frase es de una profundidad. Detengámonos un momento en ella. No dice simplemente, os compensaré por las cosechas perdidas. Va mucho más allá. ¿A qué te refieres? Parece que habla de reparar el daño, ¿no? Sí, pero la palabra es restituir. La promesa es reparar el tiempo perdido. El tiempo. El tiempo. Restaurar lo que por definición es irrecuperable. Es una idea de redención que se atreve a tocar el pasado. Todos tenemos de una forma u otra años que comió la langosta. Periodos de crisis, de malas decisiones, de sufrimiento, que sentimos como tiempo perdido. Como un agujero. Como un agujero en nuestra biografía. La audacia de esta promesa es que Dios no solo puede construir un futuro nuevo, sino que puede dar un nuevo significado y redimir incluso esos años perdidos, integrándolos en una historia más grande. Visto así, es una promesa que trasciende completamente la agricultura. Pero, ¿cuál es el objetivo final de toda esta abundancia? Simplemente que vuelvan a estar cómodos. ¿No? Ese nunca es el objetivo final. El texto lo deja muy claro al final de la sección. Ah, sí. Toda esta restauración material tiene un propósito espiritual,
Que el pueblo alabe su nombre y sobre todo que lleguen a un conocimiento profundo de él. La conclusión es, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. O sea, que no es por las cosechas. El fin último no es la restauración de las cosechas, sino la restauración de la relación rota. Que vuelvan a saber, sin ninguna duda, quién es su Dios y que está con ellos. De acuerdo. La restauración es total, material y relacional. Y cuando parece que la promesa ya no puede ser más grande, el capítulo da un último salto. El salto definitivo. Pasa de hablar de la restauración de Israel a una promesa que parece universal y para el futuro lejano. Es el clímax absoluto del capítulo. Los versículos del 28 al 32 son una profecía escatológica, es decir, que apunta a los tiempos finales y que tendrá un eco gigantesco. Y empieza fuerte. Empieza con una de las frases más revolucionarias del Antiguo Testamento. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Un momento. ¿Sobre toda carne? ¿Soy yo? ¿O eso suena como una bomba atómica para la teología de la época? Es una bomba atómica. Hasta ahora, el Espíritu de Dios era algo muy selectivo, ¿no? Venía sobre un rey, un profeta, un artesano para una tarea concreta. Totalmente. Estás describiendo perfectamente el paradigma del Antiguo Testamento. El Espíritu era un don exclusivo, funcional y a menudo temporal. Y esto lo rompe todo. Lo que Joel profetiza aquí es una democratización radical del Espíritu Santo. Ya no será para unos pocos elegidos, alcanzará a todo el mundo, sin distinción de edad, Vuestros hijos y vuestras hijas. vuestros ancianos y vuestros jóvenes, ni de género ni de estatus social, los siervos y las siervas. Todos tendrán acceso directo a la revelación divina, profetizarán, soñarán sueños, verán visiones. Es un cambio de era espiritual. Y esta promesa no se quedó en el aire. Es una de esas profecías que vemos cumplirse de forma explícita, ¿verdad? De forma directa y explícita, este es el pasaje exacto que el apóstol Pedro se levanta a citar en el libro de los Hechos, En Pentecostés. en el capítulo 2, para explicar lo que está pasando en el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y empiezan a hablar en otras lenguas, la multitud está confundida. Y Pedro dice, esto no es lo que pensáis. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Increíble. La primera comunidad cristiana vio en Pentecostés el cumplimiento de esta promesa, el inicio de esta nueva era en la que el Espíritu de Dios está disponible para todos a través de Jesús. Increíble. Y en medio de esta promesa, el capítulo vuelve a mencionar señales cósmicas de juicio. Sangre, fuego, el sol oscureciéndose. Pero esta vez ofrece una vía de escape clara y universal. Sí, esa es la culminación. Después de la promesa del Espíritu, y en medio del anuncio del gran y espantoso día de Jehová final, el versículo 32 da la condición definitiva para la salvación. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel. Fíjate en la formulación. Ya no habla solo de Israel. Es todo aquel, una fórmula personal y universal. La salvación se abre a cualquiera, de cualquier nación, que clame a Dios. Y esto lo usa Pablo, ¿no? Este versículo será fundamental para el apóstol Pablo, que lo citará en su carta a los romanos para argumentar que la salvación en Cristo está disponible por igual para judíos y gentiles. El viaje que nos propone este capítulo es realmente asombroso. Empezamos con el terror absoluto, con una alarma de guerra que anuncia una destrucción inevitable. Sí, Y terminamos con una invitación universal a la salvación y la promesa de la presencia íntima de Dios a través de su Espíritu para todos. exactamente. Si lo resumimos, hemos visto cómo el concepto del Día de Jehová es dual. Es juicio inminente, pero también abre un espacio para la gracia. Cierto. Hemos visto que el arrepentimiento que Dios busca es una cuestión del corazón, no de rituales, y que se basa en su propio carácter misericordioso. Y finalmente que la restauración que promete es integral, material y espiritual, y culmina en el regalo más grande posible, su propio espíritu derramado sin distinción. Y para terminar, me quedo pensando en esa frase que tanto hemos comentado: os restituiré los años que comió la langosta. Da para mucho. Como decías, va mucho más allá de una simple compensación. Y me hace plantearme una pregunta para reflexionar. ¿Qué significa realmente reparar? No solo el daño, sino el tiempo que sentimos perdido por una crisis, por un error o por una calamidad.
¿Cómo se puede manifestar en una vida una restauración que sea capaz no solo de construir un futuro nuevo, sino de redimir el propio pasado? Es una buena pregunta. Es una idea de una profundidad vertiginosa.